Hace 3 meses, vivía en una casa de $4,2 millones en California con mi esposa y mis hijos. Hoy tengo en las manos una carta que revela que toda mi vida ha sido una mentira, y que la mujer que me destruyó podría haberme salvado sin saberlo. Antes de continuar con la historia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Ahora sí, continuemos. Mi nombre es Fletcher Morrison, tengo 47 años y hasta hace poco era ajustador de seguros comerciales en Pasadena. Me dedicaba a evaluar los desastres de otras personas y ayudarlas a reconstruir sus vidas. Yo tenía lo que cualquiera llamaría el sueño americano, una esposa hermosa llamada Cordelia, con quien estuve casado 18 años, 2 hijos, Kinland y Breña, de 16 y 14 años, inteligentes, alegres, el centro de mi universo. Vivíamos en una casa espectacular en lo alto de las colinas, con una vista panorámica de la ciudad extendiéndose como una alfombra brillante. Pensaba que sabía exactamente quién era. Fletcher Morrison, hijo de Wilfred Morrison, una bibliotecaria tranquila que me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años. Según siempre me contó, mi padre era un hombre común, trabajaba en construcción, murió demasiado joven y dejó a mi madre con la tarea de criarme con el salario modesto de una bibliotecaria. No tuvimos mucho en nuestra infancia en Ohio, pero mamá siempre se aseguró de que nada me faltara. Era de esas mujeres que recordaban los cumpleaños de todos, que mantenían los álbumes de fotos ordenados por año, que me obligaban a comer verduras y revisar mis deberes antes de dormir. Cordelia fue mi amor de secundaria. Nos conocimos cuando yo tenía 17 y ella 16. Nos enamoramos como lo hacen los adolescentes, con todo el corazón. Ella era ambiciosa, carismática, la clase de mujer que podía entrar en una habitación y captar la atención de todos sin decir una palabra. Después de la universidad se dedicó al sector inmobiliario y era excelente en lo que hacía. Construimos nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, año tras año. Llegaron los niños, nos mudamos a California buscando mejores oportunidades, compramos la casa de nuestros sueños y los inscribimos en escuelas privadas. Kinland era nuestro atleta estrella, medía 1,88 y tenía el porte de su abuelo, al menos eso decían, aunque yo apenas llegué a conocer a mi padre lo suficiente para confirmarlo. Jugaba en el equipo de baloncesto de la preparatoria, y las universidades ya lo estaban observando siendo apenas un estudiante de segundo año. Breña, en cambio, era la artista de la familia, igual que mi madre en su forma silenciosa de expresarse. Podía dibujar cualquier cosa. Tenía una mirada única, capaz de mostrarte el mundo desde un ángulo que te obligaba a detenerte y contemplar. Durante 47 años, esa fue mi historia. Ese era yo, Fletcher Morrison, hombre de familia, ajustador de seguros, chico de Ohio que prosperó en California. No tenía motivos para dudar de nada, hasta que todo empezó a desmoronarse. Todo comenzó hace unos 18 meses, con pequeños detalles. Cordelia empezó a recibir llamadas y salía de la habitación para contestarlas. Llegaba más tarde del trabajo, diciendo que tenía nuevos clientes o cierres importantes. Comenzó a mirarme de una forma diferente, como si estuviera tratando de descifrar a un extraño. La calidez que habíamos compartido por casi 2 décadas empezó a enfriarse poco a poco, hasta que sentí que vivía con alguien que apenas soportaba mi presencia. Los niños también lo notaron. Kinland me preguntaba por qué su madre parecía enojada todo el tiempo. Breña comenzó a pasar más horas encerrada en su habitación, dibujando rostros tristes, familias que parecían rotas aunque estuvieran sonriendo. Yo pensaba que era solo una etapa, una crisis de mediana edad, estrés laboral tal vez. Intenté hablar con Cordelia, planear citas románticas, revivir lo que alguna vez tuvimos. Nada funcionó. Al contrario, mis intentos parecían irritarla aún más. Y entonces llegaron los papeles del divorcio. Pero no eran unos simples papeles. Era un ataque calculado contra todo lo que creía saber de mí. Según el abogado de Cordelia, yo era adicto al juego, tenía deudas enormes ocultas y era financieramente irresponsable, incluso peligroso, claramente incapaz de tener la custodia de mis hijos. Presentaron extractos bancarios con movimientos que yo nunca había hecho,
recibos de casinos con mi firma falsificada, e incluso testimonios de supuestos prestamistas diciendo que les debía dinero. Nada de eso era cierto. Ni una palabra. Pero ellos tenían documentos, pruebas y un relato perfectamente armado. El juicio fue una pesadilla. Sentado allí, escuchando cómo desmantelaban mi vida, me sentí como un extraño viendo cómo destruían a otro hombre. Mi propia esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido 18 años de cama y sueños, ni siquiera me miraba. Cuando el juez le otorgó a Cordelia todo, la casa, la custodia principal e incluso mis activos del negocio, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Pero lo peor vino después, afuera del tribunal. Cordelia se me acercó con una sonrisa que nunca le había visto antes, fría, satisfecha. Se inclinó hacia mí y susurró: «Nunca volverás a ver a Kinland ni a Breña. Me los llevo a Portland el próximo mes y ya no tienes dinero para pelear por ellos». En ese momento supe que no se trataba de un simple divorcio. Había algo más detrás. Algo premeditado, cruel, que no alcanzaba a entender. En 6 semanas lo perdí todo: la casa, mis hijos, mi licencia de ajustador de seguros, todo, por las acusaciones falsas de mala conducta financiera. No me quedó más opción que volver a Ohio, a la vieja casa de mi madre, vacía desde su muerte 2 años atrás. Así que empaqué lo poco que me quedaba en el maletero de mi Honda Civic y conduje más de 1200 millas hacia un lugar en el que no vivía desde los 18 años. Ahí es donde realmente comienza esta historia. El viaje desde California hasta Ohio me tomó 3 días, y cada milla se sintió como retroceder en el tiempo. Cuando finalmente llegué al número 415 de Maple Street, en Akron, y vi la casa de mi madre, tuve la sensación de que un fantasma regresaba a su propio pasado. La casa lucía exactamente igual que el día del funeral de mamá. Pequeña, ordenada, una típica vivienda unifamiliar de los años 60, de esas que representaban el sueño de la clase media cuando ese sueño aún significaba algo. Fachada blanca, contraventanas negras, un porche lo bastante amplio para 2 sillas y una mesita, el lugar donde mamá solía sentarse cada tarde con su taza de té y un libro prestado de la biblioteca. Me quedé un buen rato dentro del coche, sin poder reunir el valor para entrar. Esto debía ser algo temporal, solo un refugio mientras planeaba cómo reconstruir mi vida. Pero al mirar esa modesta casa, no podía evitar pensar en cuánto había caído. 3 meses antes podía ver el centro de Los Ángeles desde mi ventana. Ahora miraba los gnomos de jardín de la señora Patterson al otro lado de la calle. Mi madre, Wilfred Morrison, había vivido en esa casa durante 35 años. La compró cuando yo tenía 12, justo después de la muerte de mi padre, usando el dinero del seguro de vida y los pocos ahorros que habían juntado. Era una compra más simbólica que lógica, una compra que representaba esperanza. Una madre soltera con el sueldo de una bibliotecaria, asumiendo una hipoteca solo porque creía que su hijo merecía un patio trasero y su propio cuarto. Esa era mi madre, la persona más silenciosamente fuerte que he conocido en mi vida. Nunca volvió a casarse después de la muerte de mi padre. Ni siquiera salió con nadie, que yo sepa. Se volcó por completo en criarme y en su trabajo en la biblioteca pública del centro de Akron. Cada mañana me preparaba el desayuno, me empacaba el almuerzo y caminaba 6 cuadras hasta su trabajo, con su propio almuerzo en una bolsa de papel marrón. Cada tarde volvía a casa con una pila de libros bajo el brazo, algunos para el trabajo, otros para leer por placer, y siempre 1 o 2 que creía que podrían gustarme. Tenía esa habilidad de hacer que nuestra vida sencilla pareciera rica y plena. No teníamos dinero para vacaciones lujosas, así que inventaba aventuras en nuestro propio patio. Armábamos una carpa y acampábamos bajo las estrellas. Ella me contaba historias sobre las constelaciones mientras compartíamos un termo de chocolate caliente. Cuando me interesé en los aviones a escala, trabajó horas extra en la biblioteca para comprarme los kits, y se sentaba conmigo en la mesa de la cocina para ayudarme a pintar los diminutos detalles, aunque su vista ya no era buena. Lo que más recuerdo de mi madre era esa seguridad tranquila que la acompañaba siempre. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos, cuándo había que pagar las facturas y que necesitaba yo antes incluso de que yo lo supiera.
Para una mujer que había enviudado joven y criado sola a un hijo, nunca la vi preocupada ni abrumada. Simplemente hacía lo que debía hacer, con una serenidad que me hacía sentir protegido de un modo que no comprendí del todo hasta que me convertí en padre. Lo curioso era que siempre parecía tener justo lo necesario. Nunca abundancia, pero tampoco la escasez desesperada que cabría esperar del sueldo de una bibliotecaria soltera. Cuando necesitaba ropa para la escuela, el dinero aparecía. Si el coche se descomponía, ella lo arreglaba. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, de algún modo también lo hizo posible, aunque nunca me explicó cómo logró ahorrar tanto. Una vez, cuando tenía 20 y tantos años, recién casado con Cordelia y empezando a entender lo caro que podía ser vivir, le pregunté: «Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste darme todo lo que necesitaba con lo que te pagaban en la biblioteca?» Ella simplemente sonrió, con esa sonrisa serena suya, y respondió: «Cuando alguien que amas depende de ti, encuentras la manera». Eso es lo que hacen los padres. Ahora, al abrir la puerta y entrar en su casa por primera vez desde el funeral, pude oler su presencia en todas partes, esa mezcla de jabón de lavanda y libros viejos que siempre significó hogar para mí. Los muebles estaban exactamente donde los había dejado. Sus gafas de lectura aún descansaban sobre la mesita al lado de su sillón favorito. El último libro que había leído, una novela de misterio sobre una bibliotecaria que resolvía crímenes, yacía abierto en la mesa de centro, con el marcador aún en la misma página. Mientras caminaba por aquellas habitaciones familiares, sentí el peso de todo lo que había perdido caer sobre mí como una losa. Mis hijos estaban a más de 1000 millas, probablemente escuchando mentiras sobre su padre. Mi esposa se había convertido en una desconocida que parecía odiarme con una intensidad que no alcanzaba a entender. Mi carrera estaba destruida, mi reputación arruinada, mi cuenta bancaria vacía. Pero allí, en la sala de mi madre, rodeado de sus libros, sus fotografías y la tranquila dignidad de la vida que había construido para nosotros, tomé una decisión. Esa casa era lo único que los abogados de Cordelia no podían quitarme. Ahora me pertenecía, libre y sin deudas. Un regalo de una mujer que había pasado toda su vida asegurándose de que yo tuviera algo sólido sobre lo que sostenerme. La renovaría, la vendería y usaría cada centavo para luchar por mis hijos. Parecía un buen plan. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir que mi madre me había dejado algo mucho más valioso que una propiedad. Las audiencias de divorcio comenzaron 8 meses después de que Cordelia me pidiera espacio para pensar. Debí haberlo visto venir, pero aún creía que podíamos arreglar las cosas. Seguía pensando que todo se trataba de nuestro matrimonio, y no de algo mucho más oscuro. Jamás olvidaré la mañana en que me entregaron los papeles. Me estaba preparando para ir al trabajo. La misma rutina de los últimos 15 años. Café, ducha, beso rápido a Cordelia, aunque apenas me dirigía la palabra. A las 7:30 sonó el timbre, y al abrir la puerta vi a un notificador con un sobre en la mano. Dentro, había un documento que iba a destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. La petición no pedía solo el divorcio. Pedía todo: la custodia completa de Kinland y Breña, la casa, mis activos del negocio e incluso mis fondos de jubilación. Pero lo que me heló la sangre fueron las acusaciones. Según esos documentos, yo era un jugador compulsivo que había estado ocultando enormes deudas familiares. Aseguraban que había robado dinero de cuentas fiduciarias de clientes para alimentar mi adicción. Me pintaban como un hombre financieramente irresponsable, emocionalmente inestable y peligroso para sus propios hijos. Nada de eso era verdad. En toda mi vida habré comprado 5 boletos de lotería, nunca había pisado un casino ni jugado póker con amigos. Había construido mi carrera en seguros sobre la base de la confianza y la transparencia. Cada cuenta de cliente estaba en orden, cada centavo contabilizado. Y aún así, el abogado de Cordelia tenía documentos que lo probaban todo. Esa tarde la confronté. Estaba empacando cajas en nuestro dormitorio, moviéndose con una eficiencia casi mecánica. «Cordelia, ¿qué demonios es esto?», le dije, agitando los papeles del divorcio con las manos temblorosas.
¿Adicción al juego? ¿Robo? Sabes perfectamente que nada de esto es cierto. Ni siquiera levantó la vista mientras doblaba su ropa. Sé lo que sé, Fletcher. Los estados de cuenta no mienten. ¿Qué estados de cuenta? Enséñamelos, quiero verlos. Fue entonces cuando por fin me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era enojo ni tristeza. Era algo frío, calculador. Por un momento tuve la sensación de que estaba mirando a una completa desconocida. No eres el hombre con el que me casé, dijo en voz baja. Tal vez nunca lo fuiste. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de reuniones legales, revisión de documentos y la humillación de ver cómo extraños diseccionaban mi vida. La abogada de Cordelia, una mujer elegante y feroz llamada Patricia Bass, presentó pruebas que parecía imposible falsificar. Extractos bancarios con retiros que jamás hice, recibos de casinos con mi firma en lugares donde nunca había estado, cargos de tarjetas en sitios de apuestas en línea que ni conocía. Mi propio abogado, un tipo decente llamado Robert Chen, con quien había trabajado antes en contratos comerciales, revisaba todo con incredulidad. Fletcher, tengo que preguntarte, me dijo finalmente. ¿Hay algo de esto que sea real? Porque si has ocultado deudas de juego, necesito saberlo ahora para poder manejar los daños. Rob, te lo juro por la vida de mis hijos, le respondí. Nunca he apostado nada más serio que un boleto de rifa de iglesia. Alguien me estaba tendiendo una trampa, y no entendía cómo ni por qué. Pero las pruebas seguían apareciendo. Declaraciones de testigos que afirmaban que yo había pedido dinero prestado y nunca lo devolví. Un compañero de trabajo asegurando que me había visto apostar desde el teléfono durante los almuerzos. Incluso mi vecino, Jerry Ulbrook, con quien había compartido cervezas decenas de veces, firmó una declaración jurada diciendo que me había visto comportarme de forma errática y desesperada en el último año. Pero lo peor de todo fue ver el efecto en mis hijos. Kinland comenzó a evitarme. Pasaba más tiempo en casa de sus amigos y apenas me contestaba cuando intentaba hablar con él sobre el colegio o el baloncesto. Breña todavía me abrazaba por las noches, pero podía ver la confusión en sus ojos. Intentaba reconciliar al padre que conocía con el hombre que todos decían que era. La evaluación de custodia fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Una psicóloga designada por el tribunal, la doctora Martínez, pasó 3 horas haciéndome preguntas sobre mi salud mental, mi relación con los niños y mis hábitos financieros. Era profesional, pero distante. Y supe, desde el momento en que crucé la puerta, que ya había leído todas las acusaciones de Cordelia antes de verme. Señor Morrison, me dijo en un tono neutro, las adicciones suelen venir acompañadas de negación. Muchos ludópatas se vuelven expertos en ocultar su comportamiento a sus familias. Doctora, entiendo eso, respondí, pero no estoy en negación porque no soy adicto. Le estoy diciendo la verdad. Tomó algunas notas y solo dijo que incluiría mis declaraciones en su informe. La audiencia final se programó para un martes de noviembre. Conduje hacia el juzgado sabiendo que probablemente iba a perder a mis hijos, pero aún tenía la esperanza de que la verdad saliera a la luz, de que alguien viera a través de ese juego retorcido. El tribunal era un lugar estéril y frío, nada que ver con las escenas dramáticas que muestran las películas. La jueza, Patricia Winters, una mujer de unos 60 años, tenía esa mirada cansada de quien ha visto toda clase de destrucción familiar y hace tiempo dejó de sorprenderse. La abogada de Cordelia presentó su caso con una precisión quirúrgica. Registros bancarios, declaraciones de testigos, testimonios de expertos sobre la adicción al juego y su impacto en las familias. Pintó un retrato devastador, el de un hombre con una doble vida, cuya supuesta adicción lo había llevado a robar a sus clientes y mentir a todos los que confiaban en él. Mi abogado hizo lo que pudo con lo poco que teníamos, mi palabra contra una montaña de documentos falsos. Señaló inconsistencias en algunos testimonios, cuestionó los tiempos de ciertas transacciones financieras, argumentó que la evidencia era circunstancial. Pero no fue suficiente. La jueza Winters otorgó a Cordelia la custodia principal, la casa y la mayoría de los bienes.
A mí me concedió visitas supervisadas cada 2 fines de semana, condicionadas a que completara un programa de tratamiento para adicción al juego y asesoramiento financiero. Al salir del juzgado, Cordelia me alcanzó en el estacionamiento. Sonreía. De verdad sonreía, mientras me daba el golpe final. «Nunca volverás a ver a Kinland ni a Breña», me susurró. «Me los llevo a Portland el próximo mes y ya no tienes dinero para luchar por ellos». Esa noche, me senté en mi apartamento vacío tratando de entender cómo mi vida se había vuelto irreconocible en menos de un año. Vivir en la casa de mi madre era como entrar en una cápsula del tiempo. Todo seguía exactamente igual que el día que murió, hacía 2 años. Su taza de café seguía en el escurridor junto al fregadero. Sus gafas de lectura descansaban dobladas sobre la mesita, junto a su sillón favorito. Incluso sus pantuflas seguían perfectamente colocadas al lado de la cama, como si hubiera salido un momento y fuera a regresar en cualquier instante. Las primeras semanas apenas me movía del sofá del salón. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, que abriría los ojos y estaría de nuevo en mi habitación de California, con Cordelia dormida a mi lado y los sonidos de los niños preparándose para ir a la escuela al fondo del pasillo. Pero cada mañana veía la mancha de humedad en el techo de mamá y recordaba que esa vida ya no existía, y probablemente nunca volvería. La depresión cayó sobre mí como un peso físico. Algunos días ni siquiera podía ducharme o preparar café. Simplemente me quedaba allí, mirando el techo, pensando en Kinland y Breña, preguntándome qué les estaría diciendo Cordelia sobre por qué su padre ya no estaba. ¿Se preocuparían por mí? ¿Pensarían que los había abandonado? ¿Creerían las mentiras sobre el juego y el robo? Pero después de un mes sumido en la autocompasión, algo dentro de mí se quebró. Quizás fue la voz de mi madre resonando en mi cabeza, recordándome que los problemas no se resuelven deseando que desaparezcan. O tal vez fue simplemente instinto de supervivencia. Fuera lo que fuese, comprendí que si quería recuperar a mis hijos, necesitaba dinero. Y el único activo que me quedaba era esa casa. La propiedad necesitaba trabajo. Mamá había hecho lo posible por mantenerla, pero cuando murió ya tenía más de 70 años y algunas cosas se habían deteriorado. Los armarios de la cocina necesitaban restauración, el baño urgía una renovación y todo el lugar pedía una nueva capa de pintura. Si quería venderla por suficiente dinero para financiar una batalla legal, tenía que dejarla impecable. Así que me lancé de lleno a la renovación, con una energía desesperada. Arranqué papel tapiz, lijé los pisos, pinté cada habitación. Después de meses de sentirme impotente en oficinas de abogados, trabajar con mis manos me devolvía la sensación de control. Cada clavo que clavaba, cada pared que pintaba era un pequeño acto de resistencia contra quienes habían intentado destruirme. El sótano fue lo último que abordé. Mamá lo usaba principalmente como almacén, y estaba lleno de décadas de objetos acumulados. Cajas con decoraciones navideñas, viejos álbumes de fotos, mis trabajos escolares de primaria que había guardado por alguna razón. Revisar sus cosas era doloroso, pero también reconfortante. Me recordaba quién era en realidad, de dónde venía y la clase de mujer que me había criado. Honesta, trabajadora, decente. Fue entonces cuando noté algo extraño cerca del área del horno. El sótano tenía una esquina donde estaba el antiguo horno de aceite, que había sido convertido a gas en los años 90 pero nunca se movió de su sitio original. Sin embargo, el piso de concreto a su alrededor se veía diferente al resto del sótano. Había marcas de raspaduras que parecían recientes, y cuando me arrodillé para observar más de cerca, vi que el polvo se había asentado en patrones extraños, como si algo hubiera sido desplazado hace poco. Parecía que el horno se había movido recientemente, lo cual era imposible. Mi madre llevaba 2 años muerta, y antes de eso estaba demasiado frágil para mover algo tan pesado. El horno debía pesar varios cientos de kilos, no había forma de que lo hubiera hecho sola. Y no se me ocurría ningún motivo por el que lo hubiera querido mover. Pero las señales estaban allí, frente a mí. Las raspaduras en el concreto, el polvo alterado e incluso marcas frescas en el propio horno.
Pasé casi toda una tarde intentando descubrir cómo mover aquel monstruo de hierro. Tuve que desconectar la línea de gas, lo cual me aterraba, y usar una carretilla para muebles junto con mucha palanca para moverlo unos 90 centímetros lejos de la pared. Mi espalda gritaba de dolor cuando por fin lo logré, pero valió la pena. Detrás del horno, incrustada en la pared de concreto, a la altura de los hombros, había una pequeña caja fuerte de la que jamás había sabido nada. Era de esas antiguas con dial de combinación de unos 45 centímetros cuadrados, pintada del mismo gris que la pared, como si hubiera sido diseñada para pasar desapercibida. El metal estaba desgastado en algunos puntos, señal de que se había abierto muchas veces a lo largo de los años. No tenía marca visible ni número de serie, nada que indicara su origen o antigüedad. Me quedé mirándola al menos 20 minutos, con la mente acelerada. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Por qué mi madre nunca me habló de ella? ¿Y qué podía haber dentro que mereciera esconderse detrás de un horno? El dial tenía números del 0 al 99. Eso significaba 10.000 combinaciones posibles, algo que me habría tomado una eternidad probar al azar. Pero entonces recordé un pequeño detalle, algo que mi madre solía hacer cada año en mi cumpleaños. El 15 de marzo, sin fallar, me llamaba a las 7:23 en punto de la mañana. No a las 7:15 ni a las 7:30, sino exactamente a las 7:23. Siempre decía que era porque esa era la hora exacta en que nací, y quería celebrar el momento preciso en que había llegado al mundo. 15 de marzo de 1977. 03-15-77. Con las manos temblorosas, giré el dial. A la derecha hasta el 03. A la izquierda hasta el 15. A la derecha hasta el 77. Por un segundo, no pasó nada. Y luego, clic. Un sonido suave, y la pesada puerta se abrió lentamente. Lo que encontré adentro cambió por completo todo lo que creía saber sobre mi vida. La caja fuerte era más profunda de lo que parecía desde fuera, y estaba repleta. Lo primero que vi fue dinero. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Montones de billetes de $100 atados con bandas elásticas, algunos viejos y amarillentos, otros nuevos y crujientes. Mis manos temblaban mientras los sacaba y contaba. $847.000, exactamente. Debajo del dinero había documentos. Varios licencias de conducir, todas con la fotografía de mi madre, pero con nombres distintos. Isabella Reyes, de Nuevo México. María Santos, de Arizona. Catherine Walsh, de Nevada. En las fotos se veía a mi madre en diferentes etapas de su vida, pero no había duda, era ella. Versiones más jóvenes de la mujer callada que me había criado, pero con algo distinto en la mirada, algo firme, alerta, que nunca le había notado en vida. Había también tarjetas del Seguro Social, certificados de nacimiento, incluso un pasaporte a nombre de Isabella Reyes, fechado en 1988. Todo lucía completamente auténtico, no como falsificaciones, sino como documentos oficiales del gobierno. Mi madre, Wilfred Morrison, al parecer había vivido bajo múltiples identidades durante décadas. Al fondo de la caja encontré un sobresellado con mi nombre escrito en su caligrafía meticulosa. Mi nombre verdadero, sin alias ni iniciales, Fletcher, escrito con la misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras toda mi vida. Me senté en el suelo del sótano y abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había 3 páginas escritas a mano. Y la primera línea hizo que la sangre se me helara en las venas. Mi querido Fletcher, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontraron y que yo ya no estoy aquí para protegerte. La carta continuaba, derrumbando todo lo que alguna vez había creído sobre mi vida. Tu verdadero nombre es Fletcher Castellano. Tu padre no murió en un accidente de coche cuando tenías 12 años. Su nombre era Vincent Castellano, y fue asesinado por la familia criminal Torino en Chicago, el 18 de septiembre de 1989. Yo presencié su asesinato, porque se suponía que debía morir con él. En lugar de eso, huí. Te tomé en brazos y huí.
3 meses después, testifiqué contra los hombres que mataron a tu padre ante un gran jurado federal. Tuve que dejar de leer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Vincent Castellano. No Vincent Morrison, el supuesto obrero de la construcción que murió en un accidente, sino un hombre asesinado por la mafia. Y mi madre no había sido solo una viuda esforzada tratando de llegar a fin de mes. Había sido una testigo protegida en un caso federal. Continué leyendo. Entramos al programa de protección de testigos en enero de 1990. Yo me convertí en Wilfred Morrison. Tú te convertiste en Fletcher Morrison. Y nos mudamos a Akron, Ohio, para empezar de nuevo. El gobierno nos dio nuevas identidades, una compensación modesta para comenzar nuestra vida, y la promesa de que estaríamos seguros mientras nunca contactáramos a nadie de nuestro pasado ni reveláramos quiénes éramos en realidad. De pronto todo tenía sentido. La forma en que mi madre siempre parecía tener justo el dinero necesario, a pesar de su salario modesto. Su resistencia a hablar del pasado antes de llegar a Ohio. Las lecciones que me daba: no confíes demasiado rápido, no compartas demasiada información personal, siempre mantente atento a tu entorno. Yo había pensado que era sobreprotección. Pero no, era supervivencia. El dinero de esta caja fuerte es lo que queda del acuerdo del gobierno, más lo que logré ahorrar con los años viviendo con prudencia. Pero Fletcher, hay algo más que debes saber. Algo que descubrí demasiado tarde como para advertirte cómo debí hacerlo. Podía escuchar los latidos de mi corazón en los oídos mientras leía. Hace 3 años contraté investigadores privados para que te vigilaran en California. No porque desconfiara de ti, sino porque había oído rumores de que algunas personas volvían a hacer preguntas sobre la familia Castellano. Lo que descubrieron me rompió el corazón. Tu esposa, Cordelia, ha estado trabajando con la gente que nos ha estado buscando durante décadas. Te encontraron primero y la usaron para acercarse a ti. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Cordelia. Mi amor de adolescencia, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido 20 años, trabajando con los mismos que asesinaron a mi padre. No sé si ella comprendía realmente con quién se estaba involucrando, o si la manipularon igual que intentaron manipularte a ti. Pero el divorcio, las acusaciones falsas sobre el juego, todo fue diseñado para destruirte emocional y financieramente, para que no tuvieras a dónde ir, excepto de vuelta a Ohio. Querían obligarte a venir aquí, al único lugar donde sabían que podía haber dejado algo que los condujera a otros testigos o a evidencia del caso original. Tuve que apoyarme contra la pared. Sentí náuseas. Cada cosa terrible que me había sucedido el último año, perder mi casa, mis hijos, mi reputación, había sido planeada. No por el destino, sino por personas que llevaban más de 30 años cazando a mi familia. Pero mi madre no solo me había dejado dinero y la verdad. También me había dejado una forma de contraatacar. Hay un número de teléfono al final de esta carta. Llama a Marshal Theodore Vance, del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Ha estado esperando esta llamada desde el día en que morí. Dile que eres el hijo de Vincent Castellano y que estás listo para terminar lo que empezamos. Ese número estaba escrito con tinta roja y subrayado 3 veces. Debajo, mi madre había dejado un último mensaje. Siento no haberte contado la verdad mientras vivía. Quería darte una vida normal, una oportunidad de ser feliz sin tener que mirar por encima del hombro cada día. Pero siempre supe que este día podía llegar. Eres más fuerte de lo que crees, Fletcher. Vienes de una línea de personas que no se rinden, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Yo también lo estoy. Usa el dinero con sabiduría. Recupera a tus hijos. Y recuerda que, a veces, lo peor que te ocurre te lleva exactamente a donde necesitas estar. Me quedé sentado en el suelo del sótano durante 1 hora, mirando la carta, intentando procesar su significado. Toda mi vida había sido una mentira, pero no una mentira que destruye,
una que te protege hasta que estás preparado para escuchar la verdad. Entonces tomé mi teléfono y marqué el número. Servicio de alguaciles, Vance. Contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando esa llamada durante 35 años. Soy Fletcher Morrison, aunque creo que mi verdadero nombre es Fletcher Castellano. Hubo un largo silencio, seguido de una respiración profunda. Hijo, he estado esperando esta llamada desde que tu madre murió. ¿Dónde estás ahora? En la casa de mi madre, en Akron. Estoy sentado junto a una caja fuerte abierta que ella me dejó. No toques nada más. No hables con nadie. Y no salgas de esa casa. Llegaré en 4 horas. El marshal Theodore Vance resultó ser un hombre alto, de cabello gris, de unos 60 años, con el aspecto de alguien que ha visto todos los tipos de maldad humana y que nunca logró acostumbrarse del todo. Llegó con 2 agentes federales y pasó 6 horas revisando todo lo que mi madre había dejado, fotografiando documentos, catalogando pruebas y haciéndome preguntas sobre mi vida en California. Tu madre fue una de las personas más valientes con las que he trabajado, me dijo cerca de la medianoche mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Sabía que eventualmente rastrearían a su hijo, así que se preparó para este momento. El dinero, la combinación de la caja fuerte basada en tu cumpleaños, incluso los investigadores privados que contrató para vigilarte en California, todo formaba parte de su plan. Quería que encontraras todo esto justo cuando más lo necesitaras. La magnitud de lo que había ocurrido era todavía peor de lo que había imaginado. La familia criminal Torino llevaba décadas cazando sistemáticamente a los testigos del juicio por el asesinato de mi padre. Pero habían perfeccionado su método. En lugar de eliminar físicamente a las personas, lo cual atraía demasiada atención federal, aprendieron a destruir vidas desde dentro. Comprometían a las personas más cercanas a sus objetivos y las utilizaban para crear caos financiero, emocional y legal. Han estado trabajando en tu caso al menos 5 años, me explicó Vance. Encontraron a Cordelia a través de sus contactos en el sector inmobiliario. Gente que conocía a gente, y así llegaron a los criminales adecuados. Seguramente se le acercaron primero como potenciales clientes, negocios legítimos que poco a poco se convirtieron en otra cosa. Los investigadores que mi madre había contratado habían estado reuniendo pruebas todo ese tiempo, construyendo su propio caso. Tenían grabaciones de Cordelia reuniéndose con personas vinculadas a la organización Torino. Tenían pruebas de transferencias de dinero, documentos falsificados, testigos pagados para mentir sobre mí. Toda la historia de la adicción al juego, los extractos bancarios falsos, era su obra. Vance me contó que habían usado el mismo método con otros 6 testigos durante los últimos 15 años. Crear ruina financiera ilegal, destruir su credibilidad y luego esperar a que regresaran al único lugar del que alguna vez se sintieron seguros. Pero había algo que los Torino no habían previsto. La muerte natural de mi madre, 2 años atrás, había activado ciertos protocolos internos del servicio de alguaciles. Habían estado vigilando discretamente, esperando ver si alguien buscaba la antigua casa segura en Ohio. Hemos mantenido vigilancia sobre este vecindario durante 2 años, me confesó Vance. Sabíamos que, si lograban obligarte a volver aquí, tarde o temprano harían su movimiento. Hemos estado documentando a todas las personas que mostraron interés inusual por esta dirección. La revelación más impactante llegó a la mañana siguiente. Cordelia fue arrestada en su hotel de Portland a las 6 de la mañana, junto con 3 hombres que la seguían. Había estado cooperando con ellos creyendo que eran investigadores privados que la ayudaban a obtener un mejor acuerdo de divorcio. No tenía idea de que estaban vinculados al crimen organizado hasta que los agentes federales se lo explicaron en una sala de interrogatorios. «Está dispuesta a testificar», me dijo Vance mientras tomábamos café. Resulta que ella también ha sido una víctima. Le hicieron creer que escondías deudas de juego y otras mujeres. Le mostraron pruebas falsas, la llenaron de miedo y de rabia, y luego le ofrecieron ayuda para proteger a los niños y asegurar su futuro. La llamada más difícil de mi vida fue a mis hijos. Kinland y Breña estaban con la hermana de Cordelia en Portland,
confundidos y asustados porque su madre había sido arrestada y nadie les explicaba por qué. «Papá», la voz de Quinlan sonaba pequeña, insegura, nada que ver con el adolescente confiado que recordaba. «Hola, campeón. Sé que todo esto es muy confuso ahora, pero quiero que sepas que todo va a estar bien. Tu mamá y yo los amamos mucho, y nada de lo que ha pasado es culpa de nadie». Breña tomó el teléfono después. «¿De verdad eres un jugador compulsivo, papá? Mamá dijo que robaste dinero y por eso tuvimos que mudarnos». «No, cariño. Nunca aposté ni robé nada. Unas personas muy malas mintieron sobre mí para hacernos daño, pero la policía ya los atrapó. Y muy pronto volveremos a estar juntos, los 4. Tomó 6 meses desenredar todo legalmente. Las pruebas que habían reunido los investigadores de mi madre, junto con el testimonio de Cordelia y el caso federal contra la familia Torino, bastaron para limpiar mi nombre por completo. Los registros falsos de apuestas fueron expuestos como lo que eran, falsificaciones. Los testigos que habían mentido retiraron sus declaraciones. Mi licencia de seguros fue restablecida con una disculpa oficial del Consejo Estatal. Cordelia y yo nunca podremos recuperar lo que tuvimos. Demasiado daño, demasiadas mentiras, demasiada confianza rota. Pero ahora trabajamos juntos para ayudar a nuestros hijos a entender lo ocurrido y por qué. Ella está en terapia, luchando con la culpa de haber sido manipulada para destruir a su propia familia. Yo también estoy en terapia, aprendiendo a confiar otra vez. Pero recuperamos a nuestros hijos, y eso es lo que más importa. La casa de Ohio se vendió por lo suficiente para comprar una vivienda más pequeña en California y abrir cuentas universitarias para ambos. Quinlan volvió al equipo de baloncesto, y su entrenador dice que varias universidades aún están interesadas a pesar del parón de su penúltimo año. Breña, por su parte, ha vuelto a dibujar. Su arte ahora es más esperanzador, más colorido, aunque todavía plasma familias que parecen haber sobrevivido a tormentas. Y quizá eso sea justo lo que somos ahora, una familia que sobrevivió a la tormenta. Pienso en mi madre todos los días. En el sacrificio que hizo para darme una infancia normal. En el valor que tuvo para testificar contra asesinos y luego pasar 35 años viviendo con miedo, siempre mirando por encima del hombro. Ella me salvó la vida 2 veces, una cuando tenía 12 años y otra cuando tenía 47. Y jamás tuve la oportunidad de darle las gracias por ninguna de las dos. El caso Torino irá a juicio el próximo año y yo estaré testificando, igual que ella lo hizo hace tantos años. Pero esta vez no pienso huir después. Esta vez, vamos a terminar lo que ella empezó. A veces, lo peor que te sucede te lleva exactamente a donde necesitas estar. Mi madre lo sabía. Y se aseguró de que, incluso desde el más allá, pudiera seguir protegiendo a su hijo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario abajo y cuéntame si alguna vez alguien en tu familia te protegió de formas que no comprendiste hasta mucho después. Y si quieres escuchar más historias sobre personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces, quienes más nos aman son los que libran batallas que nunca llegamos a ver.